Y chicos, lo que vamos a hacer ahora es culminar con el ejercicio de la clase anterior. Como ustedes pueden notar, lo dejamos aquí, ¿no? Ya teníamos el tema de los colores puestos aquí con las sombras y con los efectos aplicados. Y en este caso, lo único que nos faltaba es el tema de quitar el marco de referencia. En este caso, nosotros vamos a quitar el marco de referencia siguiendo estos pasos. Vamos nosotros a ir a vamos a seleccionar la carpeta que contiene nuestros PDFs, que es la carpeta que aquí yo configuré, que yo guardé y designé con el color rojo. Vamos a seleccionar la carpeta y lo que vamos a hacer en este caso es ir a nuestra herramienta de marco rectangular. Vamos a seleccionar todo el área que nosotros queremos conservar. En este caso es toda esta área de aquí. Entonces, todo lo que quede dentro del marco rectangular es lo que yo voy a conservar y lo que quede fuera de este es lo que va a desaparecer. Entonces, una vez que hemos hecho esto, después de tener todas nuestras capas prendidas, por cierto, para saber hasta dónde está el límite de nuestro dibujo, vamos a ir a la parte inferior y vamos a seleccionar esta herramienta, que es un rectángulo con un círculo al interior. Esta herramienta nos sirve para crear una máscara de capa. Vamos a dar clic aquí y como ustedes pueden notar, nuestro marco de referencia ya no está, ha desaparecido. Entonces, siguiendo estos pasos es que nosotros podemos quitar el marco de referencia, ¿sí? Listo. Ahora, recuerden que siempre en nuestros archivos de PDF, que son los archivos que tienen el dibujo de las líneas, deben estar encima de las demás capas, ¿no? De las capas de color en este caso. Y dentro de estas nosotros también podemos determinar cierto orden, de acuerdo al orden que nosotros hemos establecido previamente. Una vez hecho esto, nosotros ya básicamente tendríamos nuestro plano. En este caso, para afinar los últimos detalles, lo que voy a hacer es ir a mis capas de color y al fondo le voy a cambiar de color. Voy a seleccionar aquí con la herramienta de mover, de selección. Selecciono aquí esta parte para cambiarle el color. ¿Cómo cambio yo el color de una capa? Voy aquí, doy doble clic y voy cambiando el color. En este caso, yo le voy a poner un color plomo que tiene este código. Voy a dar clic en OK. Oh, no me deja. A ver, voy a intentar con otro código. Eh, Vamos a utilizar el código EDEDED. Voy a dar clic en OK. Una vez que he hecho esto, lo que quiero hacer en este momento es generar un efecto de resplandor exterior a este plano. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es apagar las capas de cotas, la capa de cotas texto que tengo aquí afuera para que no me interrumpa con la selección de mi varita mágica. Voy a ir aquí en mis capas de PDF y voy a desactivar cotas, voy a desactivar texto por el momento, ¿sí? Entonces, el siguiente paso que voy a hacer es, voy a seleccionar la capa de muros, que es la capa que delimita mi dibujo. Voy a ir a la capa de muros, voy a seleccionarla. Y en este caso, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar varita mágica y voy a dar clic en el exterior. Casi siguiendo los mismos pasos que hicimos cuando nosotros creamos el color de fondo para nuestro plano, ¿no? Ahora, me falta seleccionar todo lo de aquí, porque aunque nosotros hicimos desaparecer el marco de referencia, este todavía existe en el lienzo, solamente lo hemos ocultado. Entonces, para ampliar la zona de selección del exterior, vamos a dar clic aquí en nuestro Rectangular Marquee Tool. Y con la herramienta de Shift voy a ampliar mi selección. De modo que todo lo que se encuentra fuera quede seleccionado. Una vez que he realizado esto, voy a revertir la selección. ¿Cómo hago esto? Presionando las teclas de Control, Shift
más I, todo al mismo tiempo. Control, Shift, I. Una vez que yo hago esta situación o lo que de esta acción, ha pasado que lo de afuera ya no está seleccionado, sino que está seleccionado lo del interior. En este caso, está seleccionado lo del interior, pero ha obviado esta parte de aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer para aumentar la selección es ir nuevamente a mi marco rectangular. Con la tecla de Shift voy a aumentar la selección de esta parte. Listo. Ahora sí, ya tengo toda la parte interior seleccionada. Lo que voy a hacer ahora es, voy a crear un color sólido y voy a añadir un color blanco, ¿sí? En este caso. Voy a dar clic en OK. Una vez que yo realice eso, voy a ir a opciones de fusión. Es decir, voy a seleccionar aquí, voy a poner esto aquí, voy a poner resplandor fondo. Voy a darle este nombre, ¿sí? Para no equivocarnos. Lo que voy a hacer en este caso es dar anticlic acá. Voy a ir a la opción de Blending Options o opciones de fusión. Y lo siguiente que voy a hacer en este caso es dar clic sobre el efecto de Outer Glow o resplandor exterior. Voy a buscarlo por aquí, es este de aquí, el penúltimo. Voy a dar clic acá en Outer. Una vez que yo he hecho esto, ustedes pueden notar que aquí en mi fondo ha aparecido un cierto resplandor, ¿no? Del perfil del proyecto. Lo que vamos a hacer en este caso es añadirle, vamos a dejarlo en modo normal, vamos a añadirle una opacidad del 13%, vamos a darle el color de negro, si es que no está en color negro, le damos color negro, y vamos a darle un tamaño de 250 píxeles, y en este caso voy a darle un split de repente del 8 o 10%, y voy a bajarle el tema del ruido. Si ustedes pueden notar aquí, a ver, no sé si se note bien, aquí en donde dice noise o ruido, si yo aumento, estoy aumentando el ruido en el exterior, ¿no? Esto depende de cada uno de nosotros, de nuestro juicio crítico en este caso. Esto lo determinamos nosotros, tanto el ruido como la opacidad, si queremos que se note más. Yo quiero que sea tenue, ¿no? Que no sea tan marcado, ya que he considerado mantener mis cotas y mis ejes aquí afuera, así que no quiero que se ensucie el dibujo con esto. Entonces voy a disminuir aquí el ruido un poco y voy a dejarlo solamente así, para que se vea como un pequeño detalle. Una vez que he hecho esto, doy clic en OK. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar clic aquí en nuestra herramienta, en la herramienta de mover. Y voy a seleccionar aquí la capa y voy a llevarla hasta el fondo. En este caso, debería quedar después de la última capa, que es nuestra capa de texto dentro de nuestra carpeta de PDFs. Una vez que ya lleve esto, pues, se ha mantenido el resplandor, pero el color blanco que estaba aquí ha desaparecido. Bien, en este caso, como pueden notar, no se notan las capas de color, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esto y llevarlo hasta el último de todo. Vamos a llevarlo hasta el último. Voy a dejarlo aquí. Ahora sí. Tengo tengo esto de aquí, tengo los colores, tengo el fondo. El resplandor no aparece porque lo está tapando mi fondo que está aquí. Voy a cambiarle el color, voy a cambiarle el nombre, perdón, fondo, y voy a bajarlo también, ya que mi resplandor debería estar delante del fondo. Aquí es solamente cuestión de ordenar, ¿no? Ahora sí. Entonces, al fondo debería estar, valga la redundancia, el fondo. Luego debería seguir el resplandor, después mis capas de colores y por último, o en primer lugar, mis archivos PDF. En este caso yo puedo cambiar el color aquí para que no me confunda, ¿no? Para conservar estas características voy a minimizar mi carpeta de capas de color.
Voy aquí, voy a encender mi texto y voy a encender mis cotas. O en todo caso, si ustedes gustan, no consideran cotas, ¿no? Ya que de repente utilizar cotas va a cargar mucho el dibujo, entonces no lo usamos. Eso va a depender de nosotros. Y en este caso, como por ejemplo, yo consideré aquí colocarle números a cada ambiente, ya que debido a la escala, al poner el tamaño de texto, ensuciaba mi dibujo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que puedo crear una leyenda aquí en la parte baja con texto. Podemos ir creando nosotros una pequeña leyenda, ¿no? Por ejemplo, una leyenda en la que nosotros podamos configurar. Damos clic en la herramienta de texto y empezamos nosotros a delimitar, ¿no? ¿Qué era el ambiente uno? Si el ambiente uno era el pasillo, si el ambiente 2 era la cochera, si el ambiente 3 era nuestra, no sé, el dormitorio. Puedo seleccionar una vez que he terminado todo mi texto y en la parte superior puedo alinearlo, ¿no? En este caso me conviene más alinearlo a la izquierda. Si deseo yo cambiar el tipo de texto, selecciono y voy aquí, ¿no? Perdón, aquí y elijo. Bueno, el tipo de texto que yo he utilizado es Gotham, pero no voy a utilizar una bold italic, sino que voy a utilizar un bold. Un bold. Y bueno, el color aquí también nosotros lo cambiamos, ¿no? En esta parte de aquí. Creo que un color negro me conviene más en este caso. Bueno, aquí me faltaría ponerle el título, ¿no? No sé, de repente ponerle ambientes o ponerle leyenda. Esto también va a depender de cada uno de nosotros. Ahora voy a cambiarle la tipografía. Voy a seguir con la familia de Gotham, pero voy a, por ejemplo, añadirle de repente, eh, no tengo el black, voy a dejarlo con el body italic, solamente para el ejemplo, ¿no? Me hubiese gustado tener aquí el Gotham Black para poder darle un poquito más de grosor a esta parte del texto, o en todo caso puedo cambiar aquí, ¿no? Aquí cambio al book y aquí le añado el bold. Y incluso puedo aumentar el tamaño. Voy a aumentar el tamaño a 11 puntos. Y esto de aquí lo voy a dejar en 9. Listo. Y voy editando mi archivo, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros queremos dejarlo así o queremos considerar la capa de cotas, no hay problema. Ustedes son libres de hacer aquí en esta parte como deseen, de organizar su lámina. Como pueden notar, a esta lámina todavía le falta trabajar el tema de la configuración de texturas en los demás ambientes, ¿no? Y la configuración de efectos en algunos otros. Pero básicamente este es el ejercicio de los planos con colores y patrones. Es un ejercicio sencillo. La idea es que ustedes, chicos, de aquí sigan practicando esto para que al pasar a los siguientes ejercicios no nos compliquemos mucho, ¿no? Entonces, la idea es, chicos, practiquen. Si ustedes no practican, no van a mejorar, no van a poder desenvolverse en los demás ejercicios, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí sería la parte de la clase, lo que quedó pendiente de la clase anterior. Y a partir de aquí vamos a tratar la clase para hoy. La clase para hoy es la continuación de la anterior, que es el tema de plantas con texturas, plantas realistas, que es muy parecido a esto, solamente que ahora vamos a reemplazar el color por las texturas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con eso. Voy a dejar de compartir aquí. Bien, chicos, continuamos con la sesión de hoy.
Para la sesión de hoy vamos a culminar con el tema de edición de plantas en Photoshop. Ya que el tiempo no nos dio en la clase anterior, hoy vamos a tratar de terminar esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, el tema para el día de hoy, ya vimos las plantas a color, es el tema de las plantas con texturas. En el Drive que les compartí por Zoom la clase pasada y también les compartí por WhatsApp el enlace, van a encontrar la carpeta con texturas. Ustedes la descargan, es para el ejercicio número 2, es esa carpeta. Y utilizando nosotros ahora texturas, vamos a poder tener o lograr un objetivo, una composición como esta, ¿no? E incluso mejor que esta. Así que lo que vamos a hacer en este caso es el siguiente procedimiento. Ya vamos a realizar el proceso ya acostumbrado de exportar desde AutoCAD. Vamos a importar el plano en Photoshop y ahora lo que vamos a hacer, en lugar de trabajar o de utilizar pintar con colores, vamos a aplicar texturas, ¿sí? Y al final nosotros vamos a realizar de repente algunas modificaciones manuales a estas texturas a través de la rasterización de capas, ¿sí? Y utilizando dos herramientas que son sobreexponer y subexponer. Sin más, nosotros vamos a continuar y vamos a empezar con el ejercicio. Para el ejercicio del día de hoy, yo consideré utilizar el proyecto de la Casa Curuchet. En la clase anterior nosotros utilizamos el proyecto de la Casa Aguilardi, hoy toca Curuchet. Entonces, voy a ir a mi archivo de AutoCAD. Este de acá. Bien, aquí tengo mi planta con texturas. En este caso, ya no es necesario considerar el tema de ejes y gotas, ya no lo vamos a necesitar para este estilo de imagen. Basta con la escala gráfica y el norte, ¿sí? Ya que este ya es un estilo distinto a los anteriores, no se suelen presentar con cotas ni con ejes. Simplemente ya que es un trabajo tipo de representación gráfica ya de book, de panel, entonces no necesitamos utilizar en lo que les comenté, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo tengo es el contenido del primer nivel, en este caso, muros, pisos, ventanas, puertas, mobiliario, las líneas de proyección en este caso que considero pertinentes, y bueno, en mobiliario del automóvil, en este caso la parte del exterior para complementar el dibujo. Una vez que nosotros tenemos esto, tal como hicimos en la clase anterior, vamos nosotros a segregar por capas. Esto ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? En este caso, yo he segregado en estos 4 archivos. Me parece que son 4 los archivos que tengo. Bien, para este ejercicio, yo tengo 5 capas. La capa de muros, desniveles, mobiliario, flechas y líneas, norte y escala. Y aquí está mi material que voy a utilizar en este ejercicio. Una cantidad de mobiliario y texturas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es segregar las capas, como ya lo vimos, y una vez que hemos terminado esto, vamos a ir a nuestro archivo en Photoshop. Voy a dar clic aquí en Crear Nuevo, o File, y dar clic en New. Vamos a esperar un momento a que cargue el programa. Y aquí nosotros vamos a escoger la opción de A3, horizontal, ya la configuración a la que estamos acostumbrados, ¿no? Una vez hecho esto, voy a guardar el proyecto. En este caso ya es para el ejercicio 2. Listo. Ya tengo mi lienzo configurado y ahora lo que voy a hacer es incrustar mis archivos PDF. Entonces, vamos a ir a la carpeta en donde tenemos nuestros PDFs y vamos a jalarlos. Vamos a seleccionar todos y los llevamos hacia nuestro lienzo. Ya conocemos esta configuración. Página, media box o rectángulo de medios, ok. Una vez que se ubica, enter. Otra vez, media box, ok. Enter, media box, ok. Enter.
media box, ok, enter. Bien, ya tengo todas mis capas aquí, las voy a ordenar. Listo, esta es la apariencia, ¿no? Y ahora vemos si, por ejemplo, nosotros necesitamos realizar alguna modificación al tipo de líneas, al grosor. En este caso, a muros le voy a añadir el efecto de valorización para la valorización de líneas. Entonces voy a seleccionar mi capa de muros, voy a dar anti-click, Blending Options, como ya nosotros estamos acostumbrados a realizar esta configuración. Voy a la parte de Stroke, o en su versión en español, a ver, permítanme ver cuál es el nombre de la opción trazo, trazo. Voy a dar clic aquí en OK, voy a dejarlo con un píxel, ¿sí? Voy a dar clic en OK. Ahora lo que voy a hacer en este caso es seleccionar mi capa de desniveles y no voy a añadir el efecto de grosor de línea, sino lo que voy a hacer en este caso es duplicar la capa. Con control J yo genero una copia, de modo que estoy marcando un poquito más el valor de la capa, ¿no? Voy a seleccionar ambas con control y voy a dar anti-click y voy a unirlas en una sola capa. Doy clic sobre la opción de Mesh Layers o combinar capas, me parece que está en español. Y voy a cambiarle el nombre para que no me equivoque. Voy a dejarlo en desniveles. Y ahora quiero también, en este caso, marcar un poquito más el tema de las líneas de proyección, ¿no? Que casi no se notan en el dibujo. Entonces voy a flechas y líneas, que es mi capa, la capa que yo considero para flechas y líneas de proyección. Y voy a duplicarla también. En este caso voy a generar tres copias, ¿sí? Voy a generar tres copias y luego voy a seleccionar las tres con control, voy a dar anti-click y voy a dar clic sobre combinar capas o merge layers. Voy a cambiar acá el nombre, voy a conservar el nombre de flechas y líneas. Listo. Tenemos esta parte y ahora empezaríamos con el tema de agregar el tema de las texturas. Cada vez que nosotros realizamos cierta cantidad de cambios, vamos a ir guardando estos, ¿no? Para evitar tener errores, para evitar tener inconvenientes luego. Bien, ahora, una vez que hemos realizado esto, vamos nosotros a hacer, vamos a seguir unos pasos ya que conocemos, que es el tema de rellenar muros. En este caso, vamos a rellenar los muros con un color sólido. Sí, solamente esto. Para lo demás vamos a utilizar texturas, pero para los muros vamos a utilizar un color sólido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a apagar las demás capas. Solamente vamos a conservar la capa de muros. Vamos a seleccionarla y vamos a conservar esta capa prendida. Vamos a ir a nuestra opción de varita mágica. Recuerden que la tolerancia maneja entre 30 y 50 y todas estas opciones marcadas, ¿sí? Las tres que están aquí. Entonces, vamos a seleccionar el muro. Recuerden que tenemos que seleccionar al interior de este, no en el borde o en el límite. ¿Sí? Para evitar que se seleccione el borde, queremos que se seleccione todo el interior. Seleccionamos. Ahora, para seleccionar los demás muros, con varita mágica más la tecla Shift, vamos a ir aumentando la selección. Vamos a ir alejándonos y acercándonos. Nos alejamos presionando Alt más la rueda del mouse. Seleccionamos con más, con Shift. Presionamos Shift, seleccionamos y vamos trabajando así, ¿no? Acercándonos y alejándonos en el dibujo para trabajar de manera más continua, por así decirlo. Bien, he seleccionado los muros y me falta seleccionar las columnas, ¿no? Que también son parte de la estructura de este proyecto.
Vamos a ir retrocediendo y seleccionando estas cartas. Una vez que nosotros terminamos de seleccionar todo muros y columnas, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar nuestro color sólido. Vamos aquí al icono del círculo, seleccionamos y damos clic en color sólido. Y aquí nosotros vamos a darle un color sólido negro. ¿Sí? Y vamos hasta abajo y damos clic en OK. Ya tenemos nuestro color sólido, color negro. Y el siguiente paso que vamos a realizar nosotros es aplicar texturas a los ambientes. Ahora, ¿qué tenemos que considerar nosotros para aplicar texturas? En este caso, nosotros tenemos que elegir texturas sin costura, o como son más conocidas, texturas de tipo seamless, o las texturas de tipo PBR, que son prácticamente lo mismo, ¿no? Voy a darles algunos alcances con respecto a esto. Voy a abrir en internet una de las páginas que yo utilizo para descargar texturas, que es AmbientCG. Dan clic en esta parte. Y aquí ustedes van a encontrar infinidad de texturas. Supongamos que yo necesito para mi dibujo, para mi planta, este tipo de textura para el piso. Selecciono aquí y aquí selecciono la calidad de la imagen con la que quiero descargar. En 2K, 2000 píxeles, creo que está bien. Para empezar, podemos descargar esta opción. La apariencia de la textura es esta. Un tipo de textura PBR, voy a extraerlo aquí, está compuesta por distintas imágenes. Esto más es utilizado en el tema de la configuración de un render, un motor de render. Uno utiliza este tipo de capas, de mapas, para configurar una textura y ver que estas se vean más, hacer que estas se vean más realistas. Pero en este caso, nosotros sí estamos buscando un poquito más de realismo en nuestros proyectos, pero no vamos a utilizar el motor de render, ¿no? Sino que vamos a utilizar Photoshop. Para esto, la única textura que nosotros necesitamos es la textura que en este caso dice color. Si ustedes descargan Debian CG, van a encontrarla con el nombre de color. Si descargan de otra página, van a encontrar con el nombre de diffuse, con el color de albedo, con el color, perdón, con el nombre de diffuse, albedo, con el nombre de base color o color, como lo tenemos aquí. Sin embargo, es muy fácil distinguir esta textura de las demás, ¿no? Ya que es la textura que le da la apariencia del color, cómo se ve en la realidad, ¿no? Las demás son las que le añaden un poco más de realismo, pero básicamente esta es la que nosotros vamos a necesitar para nuestro proyecto. Ahora, ¿cómo funcionan este tipo de texturas? O también llamadas texturas simples, que es decir, sin costura. Aquí también podemos buscar texturas simples. Lo que pasa es con este tipo de textura es que cuando nosotros vamos colocándolas una al costado de otra, no se nota en la unión de las costuras, sino que parece como si fuera una sola. Vamos a ver eso ahorita en Photoshop. Voy a pasar aquí a Photoshop y voy a abrir un nuevo archivo para mostrarles el tema de las texturas. Voy aquí y voy a jalar, por ejemplo, bueno, esto no,
sino la carpeta de texturas que yo les compartí. Una en la que se note mejor este aspecto. Vemos esto de aquí. Por ejemplo, esta textura de madera. Si mi textura de madera no fuera de tipo simples o sin costura, cuando yo uniría una o dos texturas juntas, se notaría la unión de estas, ¿no? No se vería como una sola textura. Vamos a sacar aquí una copia. Ven, aquí tengo dos texturas. Si yo uno esta y me aparto, estas tienen continuidad, ¿no? Conservan su continuidad. Ahora si yo selecciono estas dos, puedo seleccionarlas aquí o seleccionarlas aquí, presionando Alt y esperando a que se activen estas dos flechitas, es que yo saco una copia. Ahora sí, jalo, arrastro y ya tengo mi otra copia. Y conservan su continuidad, ¿no? Entonces, esta es la apariencia de una textura de tipo seamless, que es muy diferente a otro estilo de textura, ¿no? En el cual se notan las costuras y hacen que nuestro trabajo no esté bien logrado. Por ejemplo, aquí yo tengo otra textura que no es de tipo seamless, para que ustedes puedan notar la diferencia. Eh, a ver, permítanme un momento. Me parece que es esta de acá. Dando control T es que yo puedo también entrar al modo de edición de la imagen y puedo cambiar el tamaño. Y me parece que sí está de tipo simples, pero bueno, no lo encontré. Voy a buscar una mejor en internet para que pueda mostrarles. Por ejemplo, supongamos que vamos a utilizar esta textura. Ahora sí, se va notando la diferencia, ¿no? Se notan estas costuras, si ustedes se dan cuenta, no es continua. Entonces esto al agrupar nosotros en nuestros planos van a hacer que se vean, no se vean bien logrados, ¿no? Que no estén bien desarrollados. Entonces por ese motivo es que nosotros deberíamos considerar utilizar el tipo de textura que les comenté en un principio, ¿no? Simples o PBR. Con ese nombre buscan en internet, lo van a encontrar. Igual en la carpeta que les he pasado, les he compartido algunas texturas que son de este tipo, ¿no? Y que también ustedes pueden reutilizar para sus proyectos. Ya, ahora vamos a ir al ejercicio. Ya que conocemos esta teoría, ahora vamos a ponerlo en práctica, ¿sí? Voy a ir a la carpeta para poder empezar con el ejercicio. Listo. Ahora, una vez que yo ya he conseguido todas mis texturas, por ejemplo aquí, las he organizado en una carpeta.
Lo que me toca ahora es importarlas en Photoshop para poder trabajarlas. Entonces, ¿cómo yo puedo agregar una textura a Photoshop para que ya yo pueda utilizarla ya automáticamente, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, si nosotros no tenemos ninguna textura cargada en Photoshop, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Por ejemplo, voy a cargar esta textura de piedra. Lo que voy a hacer en este caso es jalar, pero no voy a jalarla a mi documento, sino aquí, en la barra superior, al costado de la pestaña, de modo que se me va a abrir un nuevo archivo, una nueva pestaña. El siguiente paso que voy a realizar es ir a la parte de edición o edit y voy a buscar la opción de definir motivo o define pattern, que es este de aquí. Voy a dar clic acá y me va a aparecer esta ventana. Aquí yo le voy a dar el nombre que yo quiero darle a mi textura, ¿no? Y en este caso voy a dejarle con el nombre de Gravel y voy a dar clic en OK. Simplemente con este paso yo ya he agregado la textura a Photoshop. Y lo que voy a hacer es continuar con agregando las demás texturas, ¿no? Aquí nuevamente, Edit, definir patrón o define pattern. Y voy a ponerle en este caso Z. Y voy a ir así agregando todas las demás texturas que considero, ¿no? Para mi archivo, para mi proyecto. Tengo otra que voy a utilizar para la tierra. Edit, definir patrón, define pattern, tierra. Una vez que he hecho esto, ya cierro las pestañas y ahora sí voy a mi archivo. Una vez que estoy aquí en mi archivo, vamos a empezar a trabajar con nuestra varita mágica, tal y como hacíamos para ponerle color a la planta, es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces, para esto yo necesito, aparte de tener prendida mi capa de muros, tener prendida mi capa de desniveles, mi capa de mobiliario, flechas y líneas no la voy a necesitar, norte tampoco. Bien, por ejemplo, lo que me está faltando aquí es mi capa de puertas, que es una capa que no he exportado. Bueno, que luego voy a terminar de exportar. Pero en este caso, flechas y líneas no voy a necesitar porque no me va a ayudar con la selección. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es que voy a empezar a agregar las texturas. Voy a seleccionar varita mágica, todas estas opciones seleccionadas. Voy a seleccionar aquí cualquiera de estas capas, la de muros. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar con la varita mágica el sector. Por ejemplo, esta parte de aquí tiene césped. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic acá. Y ya se ha seleccionado todo, ¿no? Tenemos que estar al tanto de que se haya seleccionado todo, excepto, por ejemplo, en este proyecto, el borde de las columnas. El siguiente paso que vamos a hacer es, vamos a ir a la parte inferior y vamos a seleccionar la opción que dice pattern o motivo o patrón, no sé cómo está en su versión en español. Bueno, esa es la tercera opción. Van a dar clic acá. Como ustedes pueden ver, se ha seleccionado la última textura que cargué. Me va a aparecer esta ventanita. Voy a desglosar aquí y voy a buscar las texturas que he ido agregando. Por ejemplo, aquí tengo las que yo ya había agregado con anterioridad, entonces vamos a ir buscando, ¿no? Hay unas cuantas también que vienen por defecto en el programa que también pueden utilizar, en la cual ustedes pueden reemplazar también, ¿no? En este caso, yo necesito una textura de césped, en este caso está aquí, voy a moverla. Pueden incluso jalarlas aquí para que se conserven en una sola carpeta. Por ejemplo, estas tres últimas quisiera que estén todas juntas con mi carpeta, la carpeta que había creado hace un momento. Recuerden, chicos, que el ejercicio para hoy es que básicamente nos podemos concentrar de repente en un pequeño sector del proyecto para luego tomar las capturas de pantalla y subir a Miro.
y ya luego en casa repasar la grabación y terminar todo el proyecto, ¿sí? Bien, entonces en este caso voy a elegir la opción de césped y aquí voy a bajarle el tamaño de la escala. Voy a ponerle por el momento en un 20%, ¿sí? Voy a dar clic en OK. Ya tengo en este caso mi textura de césped colocada. Aquí, esta es parte de la rampa. Se supone que aquí debajo probablemente haya tierra, ¿no? No tengo información de que hay algo aquí debajo. Tal vez un almacén o algo. Y lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar el área y vamos nosotros a seleccionar aquí y ir a la opción de patrón, motivo, pattern. Y aquí vamos a seleccionar la textura de tierra que había agregado hace un momento, ¿recuerdan? Estoy trabajando con la escala. Por el momento voy a dejarlo así. Voy a agregar un tipo de textura también en esta parte del proyecto. Había visto algunos videos que en el proyecto aquí no había césped, sino que había como una especie de grava de varias piedras. Entonces voy a colocar esta textura aquí. Voy a seleccionar este lado y voy a agregar, ¿no? Aquí. Tal y como hacíamos cuando trabajamos con colores sólidos, ¿no? Que utilizamos la primera opción, pero ahora estamos utilizando texturas, entonces vamos agregando aquí las texturas. En este caso es la penúltima textura, la última textura que subí, creo. Vamos a ver qué tal se ve, ¿no? Si no, vamos a ir reemplazando también estas texturas. Por ejemplo, en este caso no me convence mucho utilizar esta textura, ¿no? Igual luego podemos reemplazarla dando doble clic aquí y buscando, ¿no? Otra textura. De repente podemos volver a ponerle césped, ¿no? Creo que voy a dejarla con césped. Aquí en esta parte sí voy a añadir la grava, pero para eso tengo que cargar mi textura, porque aquí tengo otra textura. Voy a abrirlo acá en un archivo aparte. Este se parece un poco más. Vamos a ir a Edit, vamos a ir a la opción de definir patrón. Le voy a poner aquí, label 02. Listo. Cerramos acá. Vamos aquí. Definimos el patrón. Y buscamos esta última textura que subimos, que es esta de aquí. Se nota un poquito mejor, solo que hay que bajarle la escala. De repente ahí, ¿no? Bien. Esta parte de aquí también le voy a poner césped. Me parece que son tragaluces, según tengo entendido. Y ya tengo mis texturas aquí. Me parece que voy a hacer continua toda esta textura, así lo que voy a hacer, voy en este caso, voy a seleccionar la máscara de recorte, con control voy a seleccionar, sin soltar control voy a seleccionar dentro para que se me vuelva a seleccionar esta área y voy con mi varita mágica
Con más Shift voy a aumentar esta área de selección. Una vez que hice esto, voy a añadir aquí el patrón. Esto me va a crear una nueva capa, pero la que ya quedó en la parte inferior la voy a eliminar. Y esta es la que voy a editar, ¿no? Para salir de esta opción, de repente accidentalmente seleccionaron algo con varita mágica, es control D. Voy a seleccionar aquí, voy a dar doble clic acá y voy a entrar para realizar la modificación. Bueno, y ahora aquí no, la parte que nos falta. Listo. Tenemos esta área de césped, piedra, nos falta esta área del corredor. Aquí también tenemos otra área. Voy a ponerle piedra, voy a ponerle grava. Esto lo voy a poner ahí. Voy a ver si con 30 cómo queda. Me parece que queda 25. Sí, voy a dejarlo en 25. Listo, ahora nos queda agregar las texturas que faltan. Por ejemplo, esta área que era de la cochera, actualmente la están utilizando como una oficina por videos que vi. Entonces voy a colocarle aquí una textura de madera. Voy a ir a la herramienta de varita mágica, voy a seleccionar aquí y voy a crear aquí el patrón, ¿no? Voy a buscar una textura de madera. Voy a dejarle 25%. Y lo siguiente que voy a hacer en este caso es agregar todo lo que falta, ¿no? En este caso, me he dado cuenta que todo lo que está aquí es de concreto. Entonces voy a colocarle un concreto aquí. Voy a colocarle, voy a hacer solamente la capa de concreto en esta parte y luego voy a aplicarla en todo esto para diferenciar el tema de la altura, porque este nivel está un poco más alto que este, para luego al utilizar los efectos, esta diferenciación se note, ¿sí? Entonces voy a seleccionar aquí y voy a crear el patrón, voy a buscar una textura de concreto. Aquí tengo una y voy a bajarle el tema de la escala. Voy a dejarlo creo en 35 o 30. Y ahora voy aquí. Agregamos con control. En este caso asegúrense que estos bordecitos queden también dentro de la selección. Bien. Y ahora voy a aplicar el patrón aquí. Este es metal, creo. Y este es acero. Aquí está el de concreto. Bien. Creo que al 100% tiene una buena apariencia. Voy a dejarla en 80, a ver qué tal se ve. O en 70, para que no se vea tan grande la 70. Y este de aquí voy a colocarle un valor de 50. ¿Sí? Bien. Listo, ya tenemos esta parte, tenemos la parte de aquí. Nos faltaría la parte, esta parte de acá, de la subida de la rampa, que también voy a utilizar la misma textura en este caso. Voy a crear aquí el patrón, motivo,
Depende del idioma con el que tengan Photoshop, les va a aparecer esta opción. Y bueno, voy a seguir utilizando esto. Voy a dejarla en el 50%. Voy a dar clic en OK. Ya tendríamos esta parte. Bien, ahora nos faltaría esto de aquí, ¿no? Eh, bien, esto es madera. Es un enchape en madera. Como esto no está cortado, recién se corta a partir de aquí, entonces aquí se tiene que ver el material con el que está trabajado este pasamano, ¿no? El borde del muro de aquí, del parapeto de la rampa. En este caso es un enchape de madera. Entonces voy a dar clic acá y voy a crear el patrón de madera. Por aquí tengo uno también de madera que cargué. Creo que voy a utilizar, no estoy seguro. Creo que este. ¿Está bien este tipo? Listo, ya tengo esto, ya tengo madera. Me falta aquí esta parte de acá. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí. He seleccionado todo el interior que quiero que tengas un tipo de material, pero excepto el baño, que es esta parte de acá, y el ingreso. ¿Cómo hago yo para deseleccionar esto? Voy con mi marco rectangular, presiono Alt para disminuir la selección aquí y voy hasta aquí, hasta este borde. Y con esto he deseleccionado esta parte y ahora voy a quitar de la selección esta parte de aquí. También con Alt, esta parte de acá. Ahora lo que voy a hacer es agregar la textura aquí y voy a hacer en este caso este tipo de piso que tengo aquí, ¿no? Voy a ponerle un patrón de 25% y voy a ajustar la textura para que quede, a ver, no sé, creo que aquí o acá. Ahí está bien. Voy a dejarla ahí. Bien, ya tengo aquí. Lo único que me faltaría en este caso sería la textura para el baño y la textura aquí para el ingreso. Varita mágica, selecciono acá. Voy a quitar de la selección esta parte con mi marco rectangular y con la tecla Alt. Selecciono la parte que quiero quitar y esta parte es la que queda, ¿no? Y en esto voy a agregar el patrón del concreto que tenía por aquí. Voy a dejarlo aquí al 100% y voy a ir aquí al baño. Voy a cargar aquí, voy a seleccionar varita mágica, selecciono acá y lo que voy a hacer en este caso es voy a deseleccionar esta parte con Alt, voy a quitar esto de acá y esto de acá y esto de aquí también, ¿no? Sí, esta parte de acá me parece que debería aumentar aquí un poco, justo este borde del encuentro entre ambas texturas. Listo. Ahora lo que voy a hacer es agregar la textura para el baño. En este caso, voy a cargar una nueva textura aquí. Voy a ir a mi carpeta de texturas. Voy a utilizar esto de aquí. Voy a abrirla acá. Vamos a esperar un momento que cargue. Vamos a esperar que cargue el archivo. Parece que no responde el programa. Voy a dar clic en OK acá. Voy a jalar nuevamente. Ahora sí. Bien. Ahora voy a Edit y definir patrón, ¿no? Voy a ponerle aquí los de tamaño. Voy a clic en OK. Ya he guardado mi patrón en Photoshop y ahora voy aquí a reemplazarlo. Voy a seleccionar esto de aquí. Voy a dar doble clic acá y voy a cambiar. Aquí está. Perdón.
Vamos aquí a ubicar. Bien, voy a dejarlo ahí. Voy a dar clic en OK. Me parece que me faltó seleccionar este pedacito. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es mobiliario, ¿no? Bueno, tenemos esta barra, que es una barra fija, y aquí voy a agregar un nuevo patrón, una nueva textura. Pero selecciono aquí, vamos aquí, patrón, y buscamos, aquí tengo una textura de me parece que esto es granito, mármol, es mármol. Bien, voy a dejarlo ahí. En este caso me faltarían solamente añadir, por ejemplo, aquí a la vereda de la calle, que en este caso voy a agregarle otro tipo de patrón. No lo tengo aquí cargado, así que creo que es este. Lo que voy a tener que hacer en este caso es cambiar la dirección de la textura. A ver, vamos a ver si funciona así. Voy a hacer un ejercicio para ver si puedo girar la textura aquí. Voy a crear un color sólido. Esto lo vamos a ver en la próxima clase para crear máscaras de recorte para nuestros cortes. En este caso, a ver, voy a ver si puedo modificar de esta manera la textura. He creado un color uniforme y voy a aplicarle una textura aquí encima. Voy a jalar esto de aquí y voy a escalarlo. En este caso, yo necesito que la textura esté girada, ¿no? Esta debería estar encima de nuestro color sólido y ahora la voy a anclar, la voy a unir. Bien, de este modo la textura ha adquirido esta dirección, ¿no? En este caso lo que voy a hacer, voy a eliminar esto de aquí. Vamos a seguir este paso para solucionar esto ya que no puedo rotar la textura aquí. Entonces voy a eliminar este patrón y lo que voy a hacer en este caso es con varita mágica voy a seleccionar y le voy a dar un color sólido. Le voy a dar un color cualquiera. Y en este caso voy a crear aquí la máscara de recorte. Para esto voy a jalar la textura que tenía aquí en mi carpeta. Vamos a, vamos a hacer, vamos a ponerle en la escala que debería estar. Yo creo que ahí está bien. Y en este caso lo que voy a hacer es rotarla.
Bien, ahí está bien, creo. Lo que voy a hacer ahora es con voy a generar varias copias. Presionando la tecla Alt es que yo puedo sacar una copia de aquí. Ustedes ven que se activan una flecha negra y una blanca detrás. Esto me permite generar una copia. Una vez que yo he cubierto aquí las texturas, voy a unirlas, porque tengo aquí las copias. Voy a combinarlas. Mm, Mesh Layers. He combinado las capas, las texturas. Y ahora voy a generar este, la, la máscara de recorte. ¿Cómo hago esto? Voy a dar clic sobre la tecla. Me voy a ubicar aquí entre las dos capas. Voy a dar clic en la tecla Alt y ustedes ven que cuando me acerco a la intersección al borde entre estas dos, se activa un icono de un cuadro blanco con una flecha negra que indica hacia abajo. Una vez que se activa esto, doy clic y voy a hacer que se genere una máscara de recorte y se ancle esta textura que yo puse aquí dentro de esta forma, ¿no? Va a adoptar la forma del color que nosotros pusimos hace un momento, del color, de este color de aquí. De esta manera estaríamos ubicando aquí ya nuestra textura. Y aquí esto podemos moverlo, ¿no? ¿Pueden notar? Podemos de repente ubicarlo en el lugar que creamos conveniente. Ahí, por ejemplo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es añadir la textura para esta parte de aquí. Voy a apagar la capa de mobiliario y voy a añadir acá otra textura. Voy a ponerle la misma textura de concreto, pero luego voy a editarla. Incluso creo que en este caso nos convendría más hacer una máscara de recorte, ¿no? Entonces, perdón, sí, una máscara de recorte. Lo que vamos a hacer en este caso es dar clic acá, color sólido, y voy a jalar la textura que tenía acá, la textura de concreto. Lo que voy a hacer ahora es rotarla de manera que pueda hacer que encaje con esta parte. O incluso podría rotarla en este sentido para tener un mayor campo de aquí, que la textura cubra una mayor área, buscando que la textura cubra una mayor área. Y, a ver, uno puede rotar la imagen cuando se acerca a uno de los vértices y se activa este icono de una flecha curva. Cuando ustedes notan que se activa eso es porque ya pueden ustedes en este caso hacer el giro, ¿no? Recuerden que con control T ustedes pueden entrar al modo de edición de estas texturas. En este caso, con control T otra vez voy a hacerlo un poco más pequeño y voy a generar, para salir de este modo, selecciono la herramienta de mover, selecciono aquí y voy a generar una copia.
Y aquí, perdón. Ambas texturas voy a dar anticlic y las voy a unir. Merge layers. Combinar me parece que es la opción en español. Control T y voy a hacerlo un poco más grande. Creo que aquí es suficiente. Listo. Una vez que la ponen encima de nuestra textura, perdón, de nuestro relleno con color sólido, van a dar clic aquí. Recuerden que esta textura que hemos colocado aquí tiene que estar siempre encima del color sólido que hemos creado. Damos clic en Alt, nos ubicamos aquí entre ambas capas hasta que se active el icono, damos clic y este ha adoptado la forma del color sólido, ¿no? Listo, tenemos todo esto, ya tenemos todo con texturas. Bueno, vamos a ver si se nos escapa algo. Bueno, en este caso son ya detalles. Tema aquí de, por ejemplo, los marcos de madera. Bueno, aquí este es metal. ¿Dónde más hay? Bueno, por aquí no, por aquí tampoco. Bien. Entonces voy a añadir aquí nada más y acá. Y bueno, lo demás ya ustedes lo hacen en sus respectivos proyectos, ¿no? Y patrón, madera. Esta madera de acá. Ok. Bueno, faltaría aquí. En este caso voy a darle aquí, aquí y acá. Y yo tengo un patrón de metal. Y justo tengo metal. Voy a bajarle el 50, 30. Listo. Tengo aquí metal. Y aquí también tenemos más metal, ¿no? Que es esta valla que está en la parte externa del proyecto. Patrón. Y buscamos, creo que ese es otro tipo de metal. Bien, listo. Prácticamente con todas estas acciones nosotros ya habríamos colocado las texturas sobre nuestro proyecto. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es aplicar sombreado a las texturas, ¿no? Para añadirle un poco más de realismo. Entonces nosotros vamos a aplicar sombras interiores a algunas texturas, como ya veníamos viendo. Aunque antes de ir a eso, me olvidaba comentarles que es posible que nosotros podamos añadir una capa de ajuste a cada textura, es decir, poder nosotros modificar una textura, el color de una textura, de acuerdo a las necesidades que tengamos. Por ejemplo, yo quisiera que esto de aquí de la textura que define la calle sea un poco más oscuro, el asfalto sea más oscuro. Yo puedo editar entonces creando una capa de ajuste que me permite editar el color de esta textura. ¿Cómo hago? Bueno, voy a seleccionar esta textura para ubicarla aquí. En este caso es la que está aquí, que es el Color Fill 3, calle voy a poner acá, que tiene aplicada una máscara de recorte. Y lo que necesitamos aplicar ahora es una capa de ajuste. ¿Cómo nosotros aplicamos una capa de ajuste? Dando clic acá. Y aquí nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Como por ejemplo una capa para corregir el contraste, niveles, curvas, exposición, saturación, balance del color. Uno elige de acuerdo a la necesidad que tenga. Por ejemplo, ahorita yo quisiera modificar el tema de la exposición de la imagen. Selecciono exposición y se me ha generado aquí una nueva capa que por defecto está anclada aquí. Pero ¿qué pasaría? Y aquí sí, una consulta. Voy a colocarla en otra.
en otra parte. Bien. ¿Qué pasaría si yo tengo esta nueva capa sin estar anclada o vinculada a la que tengo aquí, que es el de la calle? Lo que va a pasar es que cuando yo haga modificación aquí, yo tengo que dar clic aquí y aquí me va a aparecer las herramientas para la modificación. Si yo aquí hago un cambio, va a pasar que me van a modificar todas las texturas, todas las capas que se encuentren debajo de esta capa de exposición. Todas estas se están modificando. En ese caso, en ese sentido, es necesario que nosotros vinculemos esta nueva capa de ajuste con esta, con esta capa, ¿no? De color, con esta textura. Entonces, para esto nosotros presionamos Alt, nos ubicamos en el medio y seleccionamos aquí. De modo que se va a vincular ahora con esta textura de calle que creamos hace un momento. Seleccionamos aquí. Aquí se va a habilitar las opciones para modificar y aquí vamos a poder mover la exposición. Por ejemplo, ahora no, yo voy aquí y a mi nueva capa de ajuste y en este caso solamente se está modificando esta capa. Puedo añadir una nueva capa. Voy a dar clic aquí. Puedo añadir una capa de balance del color, por ejemplo. De repente, añadirle un tono. Por ejemplo, ahora ha vuelto a modificar todo. ¿Por qué motivo? Porque no he anclado, no he vinculado, ¿no? No he creado la máscara para esta capa. Voy acá, tecleo Alt y me ubico entre esta y esta. Selecciono. De este modo, los cambios solamente van a ser percibidos en esta parte, ¿no? Listo. Ejemplo, solamente con exposición y bueno, balance de color casi nada hice el cambio, pero con solamente agregar esa capa de ajuste ya pude modificar la apariencia del tono de la calle. Ahora, por ejemplo, la apariencia de estas piedras, yo quisiera hacerlas un poquito más oscuras. Selecciono aquí la capa y acá, voy acá y creo la capa. En este caso, vamos a trabajar nuevamente con exposición. Vamos a ubicarnos encima de esta capa, que es esta de aquí. Aquí está mi capa de ajuste de exposición y la voy a vincular. Notan que cuando se vincula esta parte se subraya y me aparece la flechita aquí que indica hacia abajo, indicándome que está vinculada con esta textura. Ahora selecciono aquí y modifico acá. Por ejemplo, aquí podemos modificar el tema de la exposición, ¿no? Podemos agregar otra de repente de saturación. Podemos bajarle un poco la saturación. Y así podemos ir modificando más. Por ejemplo, aquí. A veces es necesario nivelar el tema de la apariencia de las texturas, ¿no? Por ejemplo, esta está bien saturada, pero esta me parece que el color está un poco brillante. Entonces puedo aquí añadirle una capa de saturación. La vinculo, recuerden que tengo que crear aquí la máscara de recorte. Con Alt hasta que la flecha se vincule. Si quiero desvincular, lo mismo, no Alt, hasta que me aparezca este icono y ahora me va a aparecer el icono del cuadrado blanco con la flecha que indica hacia abajo, pero con una línea oblicua, ¿no? Que me indica que puedo deshacer la acción. Ahora he soltado la máscara. Ahora la añado. En este caso vamos a modificar aquí, ya la vinculé y vamos a bajarle un poquito el tema de la saturación. ¿Notan aquí el cambio? Voy a acercarlo para que lo noten. Antes estaba así. Ahora voy a bajarle un poquito la saturación para que como que tengan relación entre esta y esta. Listo. No voy a bajarlo mucho tampoco.
Listo. Bueno, eso es básicamente, ¿no? Lo que podemos ir haciendo, lo que podemos ir jugando. Aquí, por ejemplo, para diferenciar esta de aquí, puedo añadirle nuevamente lo mismo de saturación aquí. Puedo copiar incluso lo que hice acá. Anti-click. Por aquí, bueno, no me da la opción de copiar el estilo del layer. Bueno, no me da la opción para copiar. No me da la opción. Bueno, en todo caso, igual podemos añadir una capa de saturación, ¿no? Añadimos acá, vinculamos. Vamos a modificar la saturación acá. Podemos desaturarla y podemos agregar una capa de exposición. La volvemos a vincular y podemos disminuir la exposición para que esté un poquito más oscura. Listo. Este también. Puedo añadirle una capa de exposición. Listo. Al césped le voy a añadir una capa de saturación. Esta saturación la voy a vincular con Alt y ahora voy a manejar aquí la saturación. Listo. De este modo podemos ir modificando la apariencia de nuestras texturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a jugar otra vez con la saturación, voy a disminuirlo un poco. Lo mismo con el tema de la tierra. Listo, vamos a dejarlo ahí. Aquí me faltó esta textura. No olviden vincularlas. Listo, voy a dejarlo ahí. Entonces, ya conocimos cómo colocar texturas, cómo colocar capas de ajuste a estas texturas para modificar el color. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar sombreado a estas texturas. Por ejemplo, vamos a añadirle sombra interior. Voy a añadirle sombra interior, por ejemplo, a esto de acá. ¿Cómo hacemos esto? Esto ya lo habíamos visto con nuestra clase de planos con colores, anti-click, blending options. Y aquí nosotros escogemos la opción, ¿no? De inner shadows o sombra interior. Y lo que hacemos aquí es jugar de acuerdo bueno, configurar de acuerdo a lo que nosotros deseemos obtener, ¿no? Son pequeños detalles que uno puede ir agregando acá. Aquí también. Voy a agregar aquí también para practicar. Blending options, inner shadow. Voy a disminuir la opacidad. No quiero que sea tan marcado. Vamos a añadir incluso a esto, por ejemplo, del césped, podemos añadirle una nueva
un nuevo efecto de inner shadow. Por ejemplo, aquí ya habían dos efectos. ¿Cómo creamos un nuevo efecto? Aquí, por ejemplo, dando clic en más. Si creamos uno más, podemos nosotros de repente trabajar con dos, ¿no? En este caso, el segundo puede ser que tenga menos opacidad, que tenga como que la luz un poco más marcada. Y de esta manera podemos ir nosotros cambiando el tema del aspecto de la textura en este caso, ¿no? Bien, por ejemplo, hasta ahorita tengo este resultado, ¿no? Con la sombra interior de aquí. Y así podríamos ir nosotros generando sombras interiores a las distintas texturas, ¿no? Entonces, esta de aquí, por ejemplo, de la Tierra. Anti-click blending motions. Aquí podemos cambiar incluso el sentido de la sombra. Bueno, se está cambiando en todo. Hay que tener cuidado con eso. Para que solamente se cambie, en este caso, en esta parte, nosotros tenemos que desactivar este icono que dice usar luz global. Aquí deshabilitan esto para que el cambio que nosotros hagamos aquí solamente se haga efectivo en esto. Por ejemplo, yo voy a colocarlo ahí, ¿no? En este lado. Por el tema de que aquí hay una rampa que baja, entonces va a botar sombra aquí. De repente, para acentuar más la sombra aquí, podríamos nosotros agregar una nueva, un nuevo efecto en este caso, de repente inner glow, ¿no? De resplandor interior. De este modo podemos nosotros también modificar el aspecto o la definición de estas texturas. Esto es cuestión de práctica y también de experimentar, ¿no? Experimentar con las diversas herramientas. Por ejemplo, hasta ahora hemos visto sombra interior, resplandor exterior también podría ser. Bueno, en este caso no se aplicaría bien, ¿no? Pero también tenemos sombra paralela. En este caso no, pero por ejemplo, cuando pongamos un árbol, en este caso algún objeto, vamos a necesitar un tipo de sombra paralela. Bien, en este caso vamos a ir nosotros configurando esto. Y una vez que terminemos, el siguiente paso va a ser, bueno, o a la par, colocar nuestro mobiliario. Es muy sencillo, solamente vamos a ir acá. Voy a jalar, por ejemplo, esta textura. Voy a colocar esta textura de árbol encima de todas. Aquí, disculpen, tuve un pequeño problema. Listo.
Cada vez que ustedes realicen algún cambio, guarden su archivo. Bueno, lo que faltaría ahora en este caso sería, vamos a ver el tema de cómo aplicar el mobiliario y luego vamos a ver el tema de cómo aplicar sombras en las escaleras. Y bueno, ahí en este caso prácticamente eso sería todo, ¿no? Con el tema de las texturas. Nos faltaría ver también cómo editar una textura manualmente. Lo vamos a ver rápidamente, pero vamos a verlo por a pocos, de modo que ustedes puedan tener toda la información para que puedan terminar sus proyectos. Bien, entonces ahora vamos a colocar la textura. Vamos a colocarnos para esto en la parte superior. Y voy a añadir aquí. Bien, bien, me parece que aquí hay un árbol en el proyecto de Le Corbusier. Me parece que aquí hay un árbol. Voy a ubicar este árbol por aquí. A ver, con control T yo puedo ajustar el tamaño del mismo. Voy a sacar una copia de aquí para aquí. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Bien, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos ahora a trabajar con el tema de las sombras. A ver, tengo este árbol y vamos en este caso, primero voy a aplicarle una capa de saturación. Voy a aplicarle aquí al árbol y voy a bajarle un poco la saturación para que se relacione con todo lo demás de mi proyecto, ¿no? En este caso voy a añadir eso y voy a añadirle también un drop shadow, ¿no? Una sombra paralela. Voy a dejarla ahí, voy a disminuir un poquito la opacidad y voy a disminuir la distancia. Y voy también a añadir una sombra propia, una sombra interior. Listo. Y lo que voy a hacer, ya que el árbol, para que el árbol no destaque tanto, ya que es una planta y en este caso el árbol se debería ver con líneas de proyección, solamente se debería ver el tronco, voy a bajarle esta parte de aquí, el tono, debajo de la opacidad, voy a bajarle un poco para que no sea muy llamativo el elemento que estoy colocando aquí, ¿no? En este caso podríamos de repente utilizar un 80-90%. O de repente podemos trabajar con la opacidad. Vamos a ver con cuál se ve mejor. Y me voy a quedar con esto de acá, pero lo voy a dejar en 80%. Y esto de aquí, a ver, esto de aquí. Ahora sí, esto sí me deja. Voy a dar clic acá, voy a dar anticlic, voy a copiar el estilo de layer. Voy a ir a este otro layer, voy a esta otra capa, voy a dar anticlic y voy a dar clic en pegar estilo de layer. Ha adquirido todas las características de esto, excepto el tema del fill, ¿no? Aunque también.
también ha adquirido esta característica. Pero en este caso voy a bajarle aquí. Bueno, con el tema de opacidad como que desaparece un poco el proyecto, ¿no? Perdón, el elemento. Voy a seguir manejando el tema de fiel, pero voy a bajarlo un poco más. Listo. Eso depende, chicos, de su criterio. Ustedes eligen, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Voy a generar una copia de esto. Bueno, no hay otro árbol aquí en el proyecto, pero voy a generar uno más pequeño aquí, solo para por tema de composición. Bien, en este caso ya tenemos esto, ya tenemos el trabajo sobre el mobiliario. Bueno, podríamos seguir poniendo mobiliario, ¿no? Por ejemplo, el auto. Vamos a rotar. Vamos a ver si podemos editar el tema del auto, ¿no? La textura le podemos nosotros agregar, le podemos agregar, bien, voy a agregar nuevamente la textura de auto, pero fuera de esta porque se ancló a mi capa de árbol. Voy a ir acá, voy a seleccionar una capa mejor. Voy a añadir mi auto acá. Voy a colocarla encima de todos. Con control T y yo activo las opciones de modificación del objeto y voy a ubicarlo en el lugar que le corresponde, ¿no? En este caso estaba aquí. Y a este objeto también podemos ir añadiéndole más eh, algunos efectos, como por ejemplo, necesitamos arrojar la sombra de este objeto. Perdón, ¿no? Aquí, es aquí. Podemos añadirle una sombra interior. Voy a dejarlo ahí. Bueno, este es en el caso del Drop Shadow, solo que me había confundido acá. Vamos a seleccionar aquí para poder entrar en el menú de la sombra interior. Por ejemplo, podemos aplicar la sombra interior. Podemos ir modificando los demás objetos, ¿no? Cada mobiliario que nosotros pongamos en el proyecto, ¿no? Esto ya va a depender de nosotros. Podemos añadirle sombras paralelas, podemos añadirle efectos de sombras interiores, podemos modificar su color haciendo uso haciendo uso de capas de ajuste.
Por ejemplo, aquí a esta textura de la persona voy a agregarle, voy a modificar también su saturación. Voy a anclarlo primero, modifico la saturación del objeto. Y ahora lo que voy a hacer con esta textura es añadirle también una sombra, un efecto de sombra paralela. Blending Options y vamos a Drop Shadow. Y aquí modificamos, ¿no? La sombra paralela a gusto. Listo. Hemos terminado entonces con esta parte, con la ubicación de las texturas. Y el siguiente paso que vamos a hacer en este caso es ver cómo, por ejemplo, podemos aplicar sombra a las escaleras. Para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de lazo poligonal y vamos a crear la forma, ¿no? Por ejemplo, esta forma de la escalera. Listo. Una vez que yo tengo esto, voy a crear un color sólido blanco. Voy a dar clic en OK. Oh, perdón, aquí otra vez me equivoqué. Voy a crear el lazo poligonal, pero fuera de estas texturas, para que no se anclen a otras. Lo que vamos a hacer en este caso es elegir una capa, pero de nuestros PDFs. Voy a seleccionar muros para que no tenga inconvenientes. Voy a volver a dibujar aquí. Listo. Ya tengo he creado aquí mi selección con mi lazo poligonal y voy a añadir ahora un color sólido blanco. Listo. Voy a ponerle sombra a escaleras. Y lo que voy a hacer es llevarla hasta arriba, ¿no? Para que esté encima de todo. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar sobre este objeto la sombra paralela, ¿no? Anti-click, Blending Options y vamos a ir aquí a donde dice Drop Shadow. Activamos la sombra paralela solo de este objeto y bueno, ubicamos nosotros en la posición que consideramos. Realizamos las modificaciones necesarias. Listo, voy a dejarlo por el momento ahí. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer para que esto de aquí desaparezca el blanco, pero no la sombra que está arrojando, o sea que desaparezca el objeto, pero no su sombra, vamos a ir aquí a Fill y vamos a ponerlo en 0%. Ha desaparecido el color, pero la sombra se ha mantenido en este caso, ¿no? Y lo que podemos hacer en este caso es que podemos generar de repente, si se puede, más copias de estas, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner el fill nuevamente en 100 para que me permita copiar más fácilmente. Voy a generar la copia aquí para la otra escalera. Voy a modificar un poco su tamaño para adaptarla a la otra. Voy a hacer lo mismo con esta de acá. Control T para modificar su forma. Y ahora selecciono las tres escaleras y el fill lo pongo en 0%. Como pueden notar, le he añadido ya la sombra a la parte de las escaleras, ¿no? Y así podemos ir trabajando todo lo demás en la parte de la rampa, en la parte de estas escaleras. Con lazo poligonal nosotros podemos crear esta forma y podemos ir generando, ¿no? Ahora, bien, hasta donde hemos ido trabajando, como por la clase, yo les recomiendo que durante la clase se concentren
en una sola parte del proyecto y suban el avance, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han realizado en la clase. Después ya nosotros vamos, bueno, después ya ustedes terminarían todo el trabajo, ¿no? Complementando esto. Porque en este caso nos faltaría terminar de repente 2 o 3 pasos más, ¿no? Por ejemplo, nos faltaría ver el tema de la rasterización de capas. Vamos a explicarlo rápido para no dejar este tema al aire. ¿Cómo hacemos eso? Vamos aquí, por ejemplo, yo quiero modificar esta textura, pero manualmente, ya no con sombras paralelas ni con efectos preestablecidos. Entonces voy a seleccionar la capa en este caso y lo que voy a hacer es dar anticlic y voy a dar clic sobre la opción de rasterizar layer. Doy clic acá. Este layer, una vez que está rasterizado, voy a poder modificarlo. Seleccionando aquí y utilizando esta herramienta que es como una mano con Burr Tool. Yo estoy subexponiendo la imagen. Voy a dar un movimiento exagerado aquí, por ejemplo. La estoy oscureciendo. Y con la herramienta que está aquí, Touch Tool, yo estoy sobreexponiendo, haciéndola más clara. Entonces, por ejemplo, vamos a subexponer un poco esta imagen. Lo que tenemos que hacer aquí es manejar estas herramientas, medios tonos, manejar el tema de exposición, o sea, de la dureza de la subexposición en este caso. Y si damos anticlic aquí, vamos nosotros a poder modificar el tamaño de este caso, de esta herramienta, ¿no? Del pincel de esta herramienta y de la dureza. La dureza les recomiendo que siempre la mantengan en 0% y sí que trabajen con el tema del tamaño del pincel, ¿no? Entonces vamos ahí nosotros, por ejemplo, añadiendo manualmente, ¿no? En este caso. De repente, si vemos que el cambio es muy brusco y no queremos que se note tanto, podemos ir bajando el tema de la exposición, ¿no? Y haciendo ya en este caso cambios un poco más sutiles, ¿no? Más sutiles en esta parte del proyecto. Bien, básicamente esto sería con el tema de rasterizar las capas y sombrearlas manualmente, ¿no? De repente queremos, por ejemplo, esta parte de aquí. Esta parte de aquí del césped, voy a dar anticlic, voy a rasterizar la capa. Una vez que realizo la rasterización de la capa, seleccionar aquí, voy ahora a subexponer, por ejemplo, aquí, ¿no? Añadirle un poco más de tamaño, voy a subir un poquito la exposición, voy a seguir con medios tonos y voy a subexponer aquí, ¿no? Esta parte. Y entonces en esto consistiría el tema de ya del trabajo manual, ¿no? Listo. Y para terminar, lo que nos faltaría sería el tema de ocultar el marco de referencia que tenemos aquí por defecto, que para ocultarlo nosotros tenemos que agrupar primero todas nuestras capas. Todas las que corresponden a texturas, vamos a guardarlas en una sola carpeta. Voy a primero ubicar el tema de los PDFs mejor, para hacerlo más rápido. Bien, tengo todas mis capas de PDF aquí y voy a crear una carpeta con estas. Voy a ponerle aquí capas principales y voy a darle este color. Listo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a seleccionar de aquí hasta arriba con Shift para que se seleccionen todas y voy a crear un nuevo grupo que en este caso va a ser el grupo de las texturas, ¿no? Listo. Ahora, como consejo, mantengan las capas principales encima para que se puedan notar las líneas, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunas texturas como el mobiliario deberían estar, en mi parecer, en otra carpeta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, elegiríamos esta de aquí
Elegiríamos esta de acá. No me deja seleccionar ambas a la vez. Bien, lo que voy a hacer es sacar este árbol, ¿no? Voy a hacerlo manualmente ahorita, pues se me hace más difícil. Voy a sacar la capa de árbol, voy a sacar a esta persona. Esto lo deberíamos haber hecho un poquito antes, ¿no? Para evitar de repente sobrecargarnos con esto. Bien. Ah, tengo que sacarlo con todo y su capa de saturación. Ya que en esta, por ejemplo, en esta imagen del árbol tiene aplicada una capa de saturación. Si tiene alguna capa de modificación, entonces hay que moverla con todo, ¿no? La persona tiene una capa de saturación incluida. Entonces estas dos las cogemos y las sacamos para evitar que la modificación que afecte a todo lo demás del proyecto, ¿no? Bien, una vez que nosotros hemos separado, supongamos que ya tenemos nuestras texturas. Voy a crear aquí un Glue from Layers. Voy a poner aquí mobiliario. Voy a ubicar siempre el mobiliario encima, luego las capas principales y luego las texturas, ¿sí? En este caso tengo aquí también la imagen del auto, la imagen del árbol. Bueno, eso es lo único que tengo de mobiliario. Entonces esto voy a sacarlo también. Voy a moverlo a la capa de mobiliario, revisando siempre que no haya alguna, de repente, alguna modificación aquí en todo el conjunto, evitando que las capas de ajuste se separen del anclaje que ya tenían previamente, ¿no? Listo. Vamos a dejarlo ahí por el momento y lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a desaparecer nuestro marco de referencia. Para esto, nosotros vamos a seleccionar la carpeta que tenemos de las capas principales, de los PDFs, y vamos a generar un marco rectangular con la zona, solamente con el área que queremos conservar. En este caso es lo que está aquí, ¿no? Nos acercamos para asegurarnos de que todo está bien seleccionado y creamos aquí una máscara de capa. Damos clic acá. De este modo desaparecemos el fondo. El siguiente paso que vamos a hacer es cambiarle el color al fondo si es que deseamos. Vamos nosotros a seleccionar nuestra capa de muros y en este caso vamos a dar clic sobre el exterior. Vamos a apagar esto de aquí del texto para que no nos dificulte la selección. Vamos a apagar el norte y la escala. Vamos ahora nosotros a, con varita mágica, seleccionar el exterior. Bien, ahora sí se ha seleccionado todo. Y voy a crear una máscara de capa. Voy a dejarla por el momento ahí para poder identificarla mejor. Y esta máscara de capa, del fondo, la voy a llevar debajo de todo. Y la voy a cambiar de color para evitar de repente alguna confusión. Listo. Ahora lo que voy a hacer es prender las demás capas que tenía apagadas. Y en todo caso aquí, por ejemplo, flechas y líneas.
Me ha quedado un poco tenue. En este caso, de repente, sería conveniente agregar un efecto para que haga más llamativo esto, aunque se ve un poco fuerte. En este caso, mejor no. En este caso, lo que podría hacer es crear más copias, ¿no? De esta capa. Hasta ver que se notan un poquito mejor el tema de las líneas. Bueno, ahí creo que está un poco mejor. Voy a dejarla aquí y voy a unirlas o combinarlas. Listo. Bien, básicamente sería esto el trabajo. Ahora depende de ustedes. Si ustedes desean, en este caso, esta capa de mobiliario, por ejemplo, de la línea, tenemos que cubrir aquí de repente con la textura o en todo caso apagarla, ¿no? La capa de mobiliario generalmente, la capa de los PDFs de mobiliario generalmente solamente está presente como una guía, pero igual podemos conservarla siempre y cuando, por ejemplo, no dejemos que en la imagen aparezcan, ¿no? Aparezcan estas líneas, por ejemplo, que ya no vamos a necesitar. Bien, en este caso podríamos concluir con esto. Si deseamos, tal vez podemos agregar una textura de fondo de las que hemos descargado para darle un poco más de repente, un tema de composición, ¿no? No sé, a ver qué tipo de textura podríamos escoger. No sé si con esta se verá bien, pero para darles una idea, ¿no? De repente queremos nosotros obtener un resultado diferente, entonces podemos agregar aquí, ¿no? Y podemos ir jugando con estas cosas. O utilizando solamente colores, o como vimos en la sesión anterior, podemos crear un reflejo de aquí del exterior. Al finalizar el trabajo, guardamos y exportamos. Vamos a esperar que guarde. Ya que los cambios han sido muchos, tenemos que esperar que esto guarde. Bien, ya guardo aquí. Aquí voy a modificar el color. Voy a ponerle un color un tono más claro. Bueno, ya tengo aquí organizado esto. De repente aquí yo podría agregar una capa que modifique a todo el conjunto, ya sea una capa de ajuste, pero general, de repente para aumentar los tonos, ¿no? Para que se vea un poquito más viva la imagen, para aumentar la saturación, la exposición, perdón, y otra de repente para modificar saturación general, en este caso ya general, ¿no? Después de haber hecho las modificaciones por textura. Podríamos agregar aquí, de repente queremos ponerle un poco de colores más cálidos, de repente perdón, saturación ya no, ya habíamos aplicado saturación. A ver, ¿qué más podríamos agregarle en este caso? Contraste de repente, ¿no? Para darle un poco más de contraste a la imagen. Esto va a depender ya de nuestro gusto, ¿no? Unos tonos más, tonos azules, tonos claros. Bueno, en este caso voy a deshabilitar este filtro
Y bueno, así vamos a ir modificándolas. Y una vez terminado esto y todas las consideraciones de la imagen, podemos exportarla, ¿no? En este caso, lo que yo necesito es hacer que el norte se vea un poco más claro. File, exportar, guardar para web, para la web. Y en este caso, esperar, seleccionar el formato. Voy a disminuir el tamaño para poder verlo en tamaño real. Convertir a sRGB, guardar. Bueno, voy a guardarle en el escritorio. Listo. Ahora vamos, voy a enseñarles la imagen. Este es el resultado parcial, por así decirlo, porque todavía falta el tema de agregar mobiliario, modificar algunas cosas con los colores, que me quedan un poco tenues, no modificar, por ejemplo, el color del auto para que destaque un poquito más. En algunos casos, el tema de las texturas, ¿no? Darles un poquito más de color en algunos casos, quitarles un poco de saturación en otros casos. Por ejemplo, aquí, me olvido de saturar aquí, bajarle la saturación. Y bueno, esto ya lo vamos a ir, cada uno lo va a ir viendo conforme va desarrollando su proyecto, ¿no? Igual en clase, nosotros vamos a verlo y vamos a darle algunas sugerencias para que puedan mejorar sus proyectos. Entonces, básicamente esto sería el procedimiento para realizar planos con texturas ya realistas. Y la próxima clase estaríamos viendo el tema de cortes realistas con texturas. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero con un corte. Vamos a aprender a modificar el fondo también, a editar cielos, colocar árboles y algunas cosas adicionales a las que hemos visto aquí, ¿no? Básicamente muy parecido, pero vamos a añadir algunas cosas más. Entonces, para eso, para la próxima clase, ustedes ya deberían tener preparado uno de sus cortes, ¿sí? Uno de sus cortes. Si desean, lo pueden separar por capas, pueden segregar por capas o hacerlo en un solo archivo PDF. Les recomiendo que ese corte lo exporten, pero no con mobiliario, ¿sí? Que no aparezca el mobiliario en el corte, ni mobiliario ni texto, ¿sí? Así como tenemos aquí nuestra planta con texturas, que en este caso lo único que podríamos añadir tal vez serían números para después en una leyenda añadir el nombre de los ambientes, pero solamente eso, ¿no? El objetivo es que quede más como una especie de un corte tipo render o algo así, ¿sí? Entonces, para la próxima clase ya deberían tener preparado su corte, solamente ya exportado en PDF en formato 3, solamente para ya pasarlo a Photoshop y poder trabajar juntos, poder avanzar juntos también el próximo ejercicio. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima clase.